Hola, yo soy Gerson y en este video te voy a enseñar a cómo calcular la distancia entre dos puntos. Antes de empezar con el video, hay que saber qué es un plano cartesiano. Un plano cartesiano está conformado por dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal. El eje horizontal se le denomina el eje de las X, pero se le conoce como el eje de las abscisas, y el eje vertical, el eje de las Y, se le conoce como el eje de las ordenadas. Bueno, vamos a continuar explicando cómo se deben de representar coordenadas rectangulares en un plano cartesiano. Para representar coordenadas rectangulares en un plano cartesiano, por ejemplo un punto A, siempre se va a comenzar escribiendo la abscisa, después una coma y posteriormente la ordenada. Así es como se van a representar coordenadas en el plano cartesiano. Entonces el punto A se localiza en la coordenada 2,2, ya que primero va la abscisa y después una coma, posteriormente la ordenada. Una vez que ya entendimos eso, ahora vamos a proceder a explicar cómo es que sale la fórmula de la distancia. ¿Cómo sale la fórmula de la distancia? Dados cualquiera dos puntos, es decir, un punto A y un punto B, dos puntos, punto A que tiene abscisa X1 y ordenada Y1, y un punto B que tiene abscisa X2 y ordenada Y2. Entonces, dados cualquiera dos puntos, siempre se va a generar un triángulo rectángulo. Es decir, si yo hago esta primera parte, es decir, este lado, y hago este otro lado, se forma un triángulo rectángulo que tiene hipotenusa, y la hipotenusa va a ser la distancia que hay de A a B. La notación que voy a ocupar para representar la hipotenusa va a ser la D de distancia, es decir, la distancia que hay del punto A al punto B. También podríamos expresarlo como la distancia de B a A, ya que hay la misma distancia de A a B y de B a A. Por ejemplo, hay la misma distancia de la cámara hacia mí que de mí hacia la cámara, es decir, es la misma distancia. Entonces, para calcular la distancia de A a B, primero hay que saber cuánto miden los lados de este triángulo rectángulo. Y como es un triángulo rectángulo, este ángulo siempre va a ser de 90 grados. Vamos a denominarlo como el cateto A y a este otro como el cateto B. Entonces, para calcular la medida del cateto A, si se dan cuenta, desde el origen hasta X2 existe esta distancia y X1 mide esta distancia. Es decir, si queremos calcular la distancia que hay de X1 a X2, si sabemos que X2 mide todo esto y X1 solo mide esto, y quiero calcular el cateto A, entonces si yo elimino esta parte, me quedaría la medida del cateto A. Por ejemplo, si X2 valiera 10 y X1 valiera 7, entonces este lado sería 3. ¿Cómo lo saqué? Pues con la resta. Entonces, para calcular el cateto A, simplemente vamos a hacer la diferencia que hay de X2 con X1, es decir, X2 menos X1. Eso va a medir el cateto A. Y para el cateto B va a ser lo mismo, solo que ahora con Y. Esto es todo lo que mide Y2, y Y1 solamente mide esto. Entonces, si quiero calcular el cateto B, tendría que cancelar lo que mide Y1 y pues me quedaría el cateto B. Entonces tendríamos que el cateto B sería igual a la diferencia de Y2 con Y1, es decir, lo que mide el cateto B es Y2 menos Y1. Esa va a ser la medida del cateto B. Ahora vamos a proceder a explicar cómo sale la fórmula de la distancia. Como es un triángulo rectángulo y sé cuál es la medida del cateto A y del cateto B, y desconozco la medida de la hipotenusa, pues vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces el cateto A es X2 menos X1 y el cateto B es Y2 menos Y1. La hipotenusa es la distancia que hay de A a B. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, la distancia que hay de A a B al cuadrado va a ser igual a el cateto A, que es X2 menos X1 al cuadrado, más el cateto B, que es Y2 menos Y1 al cuadrado. Pero yo no quiero saber el cuadrado de la distancia, yo quiero saber cuál es la distancia de A a B. Entonces, la fórmula de la distancia nos quedaría de la siguiente forma: la distancia de A a B es igual a la raíz de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Y esta va a ser la fórmula de la distancia. Ahora voy a proceder a explicarlo con un ejemplo donde tenemos dos puntos, un punto A que tiene coordenada 8,4 y un punto B que tiene coordenadas 5,2.
2. Estos van a ser nuestros dos puntos. Va a ser nuestro punto A y nuestro punto B. Y queremos calcular la distancia que hay de A a B. Y demostramos cómo se crea la fórmula de la distancia. Entonces tenemos que saber que 8 va a ser x1, 4 va a ser y1. En el punto B, 5 va a ser x2 y 2 va a ser y2. Yo lo escribí así, pero pueden escribirlo como quieran. Por ejemplo, este también puede ser x1 y1 y este también puede ser x2 y2. El resultado va a ser lo mismo. Al final del video también lo vamos a comprobar. Entonces, para calcular la distancia de A a B, aplicando la fórmula de la distancia, tenemos que la distancia de A a B es igual a la raíz de x2 menos x1, es decir, de 5 menos 8 al cuadrado, más y2 menos y1, es decir, 2 menos 4 al cuadrado también. Entonces tenemos que la distancia de A a B es igual a la raíz de 5 menos 8 da menos 3 al cuadrado, más 2 menos 4 menos 2 al cuadrado también. Y aquí recordemos que siempre y cuando los paréntesis estén, el resultado va a ser positivo. Es decir, si estuviera así, el resultado sería menos 9, pero como están los paréntesis de esta forma, pues es un 9 positivo. Entonces, ya que tenemos simplificado esto, ahora vamos a elevar al cuadrado. Entonces nos queda que la distancia de A a B es igual a menos 3 por menos 3 es más 9, más menos 2 por menos 2, pero están los paréntesis, entonces más 4. Entonces tenemos 9 más 4 es 13. Entonces nos queda que la distancia de A a B es igual a la raíz de 13. Este sería el resultado del problema. Entonces la distancia de A a B es raíz de 13. Pero vamos a demostrar que no es necesario que este sea x1 y este sea y1 y este sea x2 y y2, ya que este también puede ser x1, y1 y este puede ser x2, y2. Y ahora vamos a demostrarlo. Entonces ahora nos quedaría que 8 sería x2 y y1 sería y2. Y en el caso de x2 ya sería x1 y y2 ya sería y1. Entonces aplicando la fórmula de la distancia nos quedaría que la distancia de A a B es igual a la raíz de 8 menos 5 al cuadrado más y2 menos y1, es decir, 4 menos 2 al cuadrado. Entonces la distancia de A a B es igual a la raíz de 8 menos 5 son 3 al cuadrado, más 4 menos 2 son 2 al cuadrado. Y ahora vamos a continuar. La distancia de A a B es igual a la raíz de 3 por 3 son 9, más 2 por 2, 4. Y nuevamente nos queda que la distancia de A a B es igual a 9 más 4 son 13. Entonces la distancia de A a B es igual a la raíz de 13. Y es el mismo resultado que hay aquí. Es decir, que no importa cómo los nombremos. Es decir, no importa si este es x2, y2, si este x1, y1. Y aquí acabamos de demostrar que es el mismo resultado. Y esto se comprueba, pues como lo dije al inicio del video, la distancia que hay de A a B es la misma distancia que hay de B a A. Por ejemplo, la distancia que tengo yo hacia la cámara es la misma distancia que hay de la cámara hacia mí. Y así dejamos explicado cómo es la distancia entre dos puntos. Esto fue todo por mi parte. En este video aprendimos a calcular la distancia entre dos puntos. Espero que el video te haya gustado y que te haya servido. Si es que fue así, déjame un comentario, dale like, comparte, activa la campana de notificaciones, suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho, activa la campana de notificaciones también para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Te recomiendo que me sigas en todas mis redes sociales donde también subo más contenido. Yo soy Gerson y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.